Pues es una alegría y un privilegio el poder estar de nuevo aquí y compartir este tiempo de culto. Una alegría ver a caras conocidas y también una alegría ver caras que no son conocidas para mí, pero que después podemos saludarnos. Así que una alegría, como decía, compartir este tiempo y vamos a centrarnos en la palabra del Señor. Y también es una alegría, valga la redundancia de tantas alegrías, pero participar en este día, en este primer domingo de Adviento, siempre es una fiesta grande, porque recordamos la venida del Señor y cómo fue preparándolo Dios para que su Hijo Jesús viniera a este mundo, llegara a este mundo con un propósito glorioso como es el de salvarnos. Pero al pensar en esto, sin duda tenemos una perspectiva en nuestras mentes. Hay otro Adviento. No será la primera venida del Señor, pero sí que como creyentes, como cristianos, sabemos que Jesús volverá. Y es verdad que el Adviento, como decía nuestra hermana, es una palabra que es la espera, la venida. Pues eso mismo estamos nosotros, esperando la segunda venida del Señor. Y eso será un hecho glorioso. Y de la misma manera que primeras personas creyentes en aquel tiempo esperaban a Jesús, esperaban la venida de Jesús, sabiendo de las profecías que así lo anunciaban, nosotros también sabemos que Jesús volverá y hemos de vivir esperando y deseando que ese día se cumpla. Así que con esa doble dimensión celebremos el Adviento. Y en este primer día, en este primer domingo de Adviento, quisiera compartir con vosotros un texto del Evangelio de Lucas. Mirad, en la Biblia encontramos varios cantos, varios himnos. De hecho, los salmos prácticamente son canciones, son himnos. Y hay otros que también lo son. Y en el Nuevo Testamento hay pasajes que eran himnos que la iglesia primitiva cantaba. Y uno de los himnos es lo que se conoce como el Magnificat de María. Cuando María supo que iba a ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios, ella compuso, salió de su corazón un himno, y un himno que ensalzaba la persona de Dios, ensalzaba lo que Él era, ensalzaba lo que iba a venir, lo que Él había hecho y lo que Él iba a hacer a través de Jesús. Y este himno que aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 ha sido un himno que ha tenido una composición, una música secular, pero una música que ha sido reconocida, que es una música conocida y además que se aprecia en todo el mundo. Pero no nos vamos a fijar en la música, sino en la letra de este himno. Lo leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 1 y vamos a leer a partir del versículo 39. Dice: en aquellos días María se puso en camino y se dirigió apresuradamente a una ciudad de la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y sucedió que
cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme?» Tan pronto como llegó la voz de su saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Entonces María respondió, y aquí está el cántico de María: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones, porque el poderoso me ha hecho grandes cosas. Santo es su nombre, y su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Hizo proezas con su brazo, a los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo y se acordó de su misericordia, la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre». María se quedó entonces unos 3 meses con ella y luego volvió a su casa. Permitidme en primer lugar situar en contexto esta historia. María era una joven israelita, soltera, pero ya con un compromiso de casarse en breves fechas y casarse con José, con quien se había comprometido. José estaba haciendo todos los pasos para contraer el matrimonio según la costumbre hebrea, por lo cual estaban a la espera, diríamos, de toda la documentación que estuviese todo a punto para la celebración de la boda. No demasiado diferente en cuanto a eso a lo que se hace hoy en día también. Debemos de preparar una serie de documentos en el registro civil o en la iglesia y bueno, pues en eso estaba José. Un ángel, el ángel Gabriel, se le apareció a María. Dios lo envió para visitar a María y le dio una gran noticia. Una noticia que encontramos en los versículos 30 a 32. Y leemos ahí, el ángel le dijo: «María, no tengas miedo, porque Dios te ha concedido su gracia. Vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre». Qué noticia tan fantástica. Pero María tuvo una reacción: poner en duda que aquella noticia pudiese llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, básicamente por una cuestión de lógica humana. Leemos en el versículo 34, entonces María preguntó al ángel: ¿Cómo? ¿Cómo será posible eso? Yo nunca he tenido relaciones conyugales con ningún hombre. Esa era la realidad. María, una mujer joven, soltera, no había tenido relaciones conyugales con José, estaba a punto de casarse. ¿Y cómo iba a ser que sin tener relaciones con nadie pudiese tener un hijo? Sin embargo,
la respuesta del ángel deja a María convencida. Versículos 35 a 37. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth, a la que llaman estéril, va a tener un hijo en su ancianidad y ya está de 3 meses. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Lo que María pensaba que sería imposible, escucha del ángel. Mira, María, para Dios no hay nada imposible. No tengas temor, no te preocupes. Para Dios todo es posible. ¿Y cuál es la reacción de María a partir de ahí? Pues queda resumida en 2 conceptos, en 2 palabras que yo diría que resumen lo que es el himno, el Magnificat. 2 palabras, una es sumisión, la otra es adoración. Sumisión y adoración. 2 conceptos, 2 actitudes que resumen la reacción de María ante el anuncio inesperado, el anuncio humanamente increíble que el ángel le da. Vamos a ir a por ellas. En primer lugar, la sumisión de María ante el razonamiento del ángel Gabriel, en el sentido de que para Dios no hay nada imposible. La actitud de María es de plena sumisión. Fijaos en el versículo 38. Entonces María dijo: yo soy la sierva del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Yo soy la sierva del Señor. Qué bonito, qué bonito. Una actitud que cambia totalmente lo que ella pensó al principio cuando escuchó lo que el ángel le decía. Eso es imposible. Pero ahora, después de que el ángel le explica, ella dice: hágase en mí lo que has dicho. Yo soy la sierva del Señor. Y esa actitud es la que como cristianos debemos de mantener y debemos de vivir. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos? Pues somos siervos del Señor. Somos siervos a los que Dios ha escogido, ha llamado para que hagamos de voceros suyos, para que compartamos el mensaje del Evangelio con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Yo soy la sierva del Señor, dice María. ¡Qué expresión! Que no es una expresión simplemente bonita, es una expresión llena de convicción, llena de gozo, de alegría. Porque fijaos, esa noticia, que en principio María no creía en ella, esa noticia era una noticia que podía traerle muchos problemas. Por eso la sumisión, el tema de la sumisión no era nada fácil para ella, no lo era. Más bien sería una vida muy comprometida y fácilmente pasaría a ser el centro de las críticas de sus vecinos, de sus familiares, los comentarios adversos y ofensivos incluso de los habitantes del pueblo donde vivía. ¿Cómo es posible una mujer joven soltera
que esté embarazada, que esté en estado, que esté esperando un hijo. ¿Cómo es posible? Esto que hoy en día es normal, entre comillas, en aquel tiempo, bueno, y no hace mucho en nuestro propio país, eso no era normal, era algo mal visto. Pues, ¿cómo era posible una cosa así? Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de esas aparentes cosas que no serían agradables, a pesar de todo su decisión era firme. He aquí la sierva del Señor. Ella no se niega ante lo que el ángel le está diciendo. No se niega a lo que Dios quería hacer a través de ella. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella está dispuesta a sufrir las burlas, el desprecio, porque con toda humildad entiende que en ella se hará una obra divina. Dios la ha escogido a ella para llevar adelante, para llevar a cabo su plan. Y ella lo cree así, aunque no conoce todo lo que implicará. Y a lo largo de su vida irá descubriendo cosas que el ángel le dijo y que no entendía en aquel momento. Su actitud, además, es plenamente reconocida por Elizabeth. Elizabeth era su prima, la madre de Juan el Bautista. Y Elizabeth estaba también embarazada, estaba esperando su hijo Juan, pero era una mujer ya mayor. Y era también un embarazo que no era humanamente posible. Y ella también entendió que para Dios no hay nada imposible. Pero ahora cuando llega María a visitarla, Elizabeth reconoce lo que sucede en ella. Y dice en el versículo 45, dichosa tú, porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Mira, no le dice, dichosa tú porque serás la madre del Salvador, aunque ahí van implícitamente, en sus palabras van implícitamente esa realidad. Pero Elizabeth destaca, dichosa tú porque has creído que el Señor cumplirá las promesas que te ha hecho. Dios nos da promesas de diferente tipo, pero nos da promesas. Y aunque nos parezcan inverosímiles, aunque incluso nos parezcan imposibles, todas las promesas de Dios, absolutamente todas las promesas de Dios, se cumplen. Como se cumplió en María esta promesa. Y María lo asumió con esa actitud de sumisión. Y la pregunta que me hago y que os hago, ¿qué actitud hay en nosotros? Como creyentes, como hijos de Dios, ¿hay en nosotros una actitud de sumisión a Dios? ¿O hay, por el contrario, una actitud de orgullo propio, que tantas veces está ahí? Tantas veces está ahí. Pero el ejemplo de María ha de ser paradigmático para nosotros. Sumisión. Aunque parezca imposible lo que Dios nos dice, hemos de creer en ello, porque Dios es Dios. Y nuestra reacción ha de ser la sumisión. La segunda reacción
El segundo concepto, decía, es la adoración. Escuchadas las palabras de bienvenida por parte de Elizabeth, María eleva este cántico de adoración a Dios, que es una exaltación del carácter, el poder y la protección de Dios a lo largo de la historia de su pueblo, pero con un reconocimiento y una aplicación personal. Para María, este momento es un momento de elevada e intensa espiritualidad. Y de ahí esa respuesta en su cántico, una respuesta llena de fe, una respuesta llena de certidumbre, de gratitud. Y empieza este cántico con una palabra que en el original da el título al cántico: Mi alma engrandece al Señor, versículo 46. Mi alma engrandece al Señor. Ahora, en María ha habido un cambio, una transformación. Ante poner en duda lo que el ángel le decía, llega el momento en que ella lo acepta y responde a Dios con estas palabras: Mi alma engrandece al Señor. Yo no sé si María tuvo dudas en su mente, si pensó, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Qué será de mí? ¿Qué van a decir los demás? No lo sé. Lo que sí sé es que la respuesta de María, después de llegar a la convicción, es una respuesta de adoración. Mi alma engrandece al Señor. ¿Qué más se podía esperar? Mi alma engrandece al Señor. Yo sé quién es Dios. Dios me ha salvado, pero hay momentos en que, más allá de eso, nuestra alma, nuestro ser, engrandece a Dios. Lo engrandece porque Él es el único que es grande. Él es el único que merece nuestra adoración. Es el único que merece nuestro reconocimiento y nuestra proclamación. Engrandece mi alma al Señor. ¿Por qué? Pues la respuesta de María sigue ahí. Versículo 47. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi alma engrandece al Señor porque Dios me salva. Dios me salva. Y fijaos qué revelación tan grande tenía María. Dios es mi Salvador. Dios me salva. Ella era una joven israelita, miembro del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, pero ella conocía también, porque lo había escuchado en la sinagoga y tal, ¿no? Conocía que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, había sido un pueblo tantas veces desobediente. Y aunque Dios había llamado a ese pueblo para ser su pueblo y hacer su obra a través de ese pueblo, y salvar a través de ese pueblo a todas las naciones, Israel no había sido obediente. Y tantas veces había fallado a Dios. Y María reconoce que engrandece a Dios porque Dios le salva. Dios le salva.
en medio de una sociedad difícil, en medio de una sociedad que se aparta de Dios tan frecuentemente, María reconoce que Dios es su Salvador. Es su Salvador. Y a lo largo de todo el cántico destaca la grandeza, la gracia del Todopoderoso hacia su pueblo. Pero esa gracia se manifiesta hacia su pueblo, pero también se manifiesta ahora de una forma personal hacia María. Ella, la humilde, la insignificante, ha sido escogida por Dios para ser instrumento a través del cual el Hijo de Dios se encarnará, se humanará. Y dice, el Todopoderoso ha hecho prodigios en ella. Mirad al versículo 48, porque el Poderoso me ha hecho grandes cosas. Santo es su nombre y su misericordia permanece de generación en generación. El Todopoderoso ha hecho prodigios en ella, por lo cual todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Y en este cántico de adoración, lo primero que destaca María es lo que Dios hace en ella. Qué fácil sería, en cierta manera, destacarse a uno mismo, ¿no? Y poder decir, bueno, pues mira, Dios me ha elegido para que yo sea la madre del Salvador, del Mesías anunciado, profetizado desde la antigüedad. Pero lo que ella destaca es lo que Dios hace en ella. Desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Y no añade porque voy a ser la madre del Hijo de Dios, sino porque el Todopoderoso me ha hecho grandes cosas. No hay nada de mérito en ella. Todo el mérito es en la obra que Dios quiere hacer a través de ella. En otras palabras, lo que Dios ha hecho es mucho más de lo que ella es. Ese es el aspecto que llena su mente. Ese es el sentimiento que hay en lo profundo de su corazón. Después María destaca dos características del carácter de Dios. Su santidad. Dios es santo. En el versículo 49 hemos leído, santo es su nombre, su santidad. Dios es santo. Y eso es algo que aparece a lo largo de toda la Biblia. Y porque Dios es santo, hay un abismo, y de eso nos habla ya desde el principio del Antiguo Testamento, hay un abismo entre su santidad y nuestra pecaminosidad. Nadie puede superar ese abismo por sí mismo. Nadie puede saltar de un lado al otro del abismo porque no llega, no puede. Por lo tanto, todos estamos condenados por nuestro pecado. Pero María también destaca su amorosidad o su misericordia. Su misericordia permanece de generación en generación para los que le temen. Y es a través de esa misericordia de Dios, su amorosidad hacia el ser humano, que equilibra el hecho de nuestra pecaminosidad,
Dios es santo, no podemos alcanzar de ninguna manera su santidad y la única forma de hacerlo es a través de su obra salvadora. Y es a través de esa obra que Él ha cubierto nuestros pecados y podemos acercarnos a Él. El autor de Hebreos nos dice que sin la santidad nadie verá a Dios. Por eso dice María en su cántico que su misericordia, la misericordia de Dios, es de generación en generación. Desde el principio de la humanidad hasta el final, de generación en generación, Dios nos mira con su misericordia y nos ofrece el remedio a esa ausencia de santidad en nuestras vidas. Y Dios no nos hace santos porque nos ve bien. Dios no nos hace santos sin merecerlo, que no lo merecemos, porque entonces sería un Dios injusto. Pero Dios nos hace santos por su misericordia y porque en su misericordia envió a su Hijo Jesús, como hemos recordado hace un momento, a morir por nosotros en la cruz, a resucitar, y con ello ha abierto el camino de nuestro ir hacia la eternidad con Dios. Siempre que reconozcamos nuestra condición pecadora y busquemos el favor de Dios. Siendo Dios así, un Dios de justicia, pero un Dios misericordioso. Siendo Dios así, Él actúa en medio de su pueblo. Él actúa en medio de la humanidad y María lo recuerda en este cántico, haciendo referencia a la historia del pueblo de Dios. Lo que Dios hizo a favor de su pueblo en contraste con los otros pueblos. Fijaos lo que dice María en los siguientes versículos. Versículo 51. Dios hizo proezas con su brazo, pero a los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones. Dios hizo proezas con su brazo para aquellos a los cuales su misericordia les alcanza. Pero aquellos que rechazan su misericordia, pues derribó de los tronos a los poderosos. A los engreídos les desbarató el pensamiento de sus corazones. Dice también, versículo 52, que Dios derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. No podemos acercarnos a Dios. María sabía que no podía acercarse a Dios con una actitud que no fuese la humildad, con una actitud de engreimiento. Dios es Dios. Y hemos de vivir nuestra relación con Él, con la humildad que Él nos enseña y que debe caracterizarnos como hijos suyos. Dice el versículo 53 que Dios a los hambrientos colmó de bienes. Y fijaos, y a los ricos envió con las manos vacías. Qué contraste tan grande. Este Dios misericordioso y amoroso, este Dios nos colma de bienes.
Y no debemos pensar en los bienes materiales. Pensamos en lo que es los bienes básicos para nuestra vida. Él cuida de nosotros de una manera exquisita. Él nos da su paz. Él nos da tantas cosas que llenan nuestra vida, que rebosan nuestra vida, a pesar de que tantas veces también experimentamos el dolor de tantas maneras, desde la enfermedad a la falta de trabajo, a tantas cosas, pero por encima de todo, Dios está por nosotros y Él nos colma de bienes. Y a aquellos que son los ricos de este mundo, envió con las manos vacías. Dice el versículo 54 también que socorrió a Israel y se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres. Sin duda María recuerda la historia de Israel, una historia tan trágica en tantos momentos, pero que Dios cambia porque era su propósito. A lo largo de la historia de Israel, ¿cuántas veces sufrió la invasión, el exilio, la destrucción? Pero Dios estuvo ahí y socorrió a su pueblo en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque se acordó de su misericordia, de la cual habló con nuestros padres, con Abraham y con toda su descendencia para siempre. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue mostrándose fiel y nos llama a ser fieles con Él. Él es fiel y Él, como decíamos antes, cumple sus promesas. Sí, cumple sus promesas. Ninguna de ellas se perderá, porque Dios es fiel. A diferencia de nosotros, que somos infieles tantas veces, hemos de reconocer, Dios es fiel. Y porque Él es fiel, sus palabras, sus promesas se cumplirán. Y porque Él es fiel, su salvación es segura. María ha estado alabando, adorando a Dios, porque Él es el Salvador. Y eso nos toca también a nosotros. Nosotros que hemos experimentado el perdón de Dios, la salvación de Dios en nuestras vidas, debemos vivir con esa doble actitud de sumisión a Dios y de adoración a Dios, como hizo María. Ella tenía muchos motivos para adorar a Dios y proclamar la grandeza de Dios en su vida. Lo que Dios había hecho por su pueblo, en su pueblo, lo hace también en ella. Y nosotros no tenemos motivos, muchísimos motivos para dar gracias a Dios, para tener ese espíritu de sumisión ante Él, para tener ese espíritu de adoración a Él, porque Él es grande, es magnífico, es único.
Por eso debemos adorarle, por tantas cosas que Él ha hecho, hace y hará en nuestras vidas. Tenemos motivos más que suficientes para adorar a Dios también. Navidad. Esa Navidad que se acerca, que ya vislumbramos en 4 domingos. Navidad es la manifestación grandiosa, suprema de la gracia de Dios hacia este mundo perdido, pero también la manifestación de la gracia de Dios a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que escuchan el Evangelio. Que el Señor nos ayude a vivir y a proclamar esa grandeza de Dios en nuestras vidas. Y no solo ahora que llega Navidad, sino cada día de nuestra vida. Que nuestra vida sea un reflejo extraordinario de la obra transformadora que el Señor ha hecho en nosotros y de esa obra transformadora con la que quiere alcanzar a cada una de las personas que nos rodean. Que Dios nos bendiga. Amén.